No, reflexión mientras Esther llega aquí a la mesa. Me gusta siempre cuando sale este tema en clase, digo que la democracia tiene apenas 200 años, porque la parte de Grecia queda muy antigua y el autoritarismo 10.000. O sea, y claro, quizá que esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, pues ahora en el debate quizá podamos hablar sobre ello. Y ahora tenemos con nosotros, en primera ocasión, a la galardonada con nuestro 11º premio de investigación de tesis doctorales, pero que ahora viene a hablarlo para la que la habíamos invitado inicialmente, que era para hablar de los pintores extremeños en museos iberoamericanos, presencia y pervivencia. Adelante, doctora de la Universidad de Sevilla, que viene aquí de la Universidad de Valladolid ahora como profesora. Adelante, Esther Prieto Ustio. Bien, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, por supuesto, quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de este simposio, a todo el personal de la Fundación por llevar a cabo una nueva edición más de este interesantísimo evento y, bueno, pues por supuesto, por contar conmigo mi propuesta de investigación en esta sesión íntima vespertina que estamos teniendo y también, por supuesto, a los moradores de este fantástico lugar, el abrirnos las puertas de su casa. Y sin más dilación, empezamos con la presentación. Ahora, bien. El estudio de los museos, recintos culturales y sus acervos plantea múltiples interrogantes, especialmente en lo concerniente a la procedencia de las obras que albergan y los procesos que dieron lugar a su incorporación. La formación de estas colecciones responde a diversos factores que varían en función de la naturaleza e historia de cada institución. En este sentido, algunos museos han integrado piezas provenientes de colecciones reales o imperiales, como el Museo Nacional del Prado o el Hermitage, mientras que otros han enriquecido sus fondos mediante desamortizaciones, donaciones, adquisiciones en el mercado del arte o daciones en pago, entre los múltiples modos de conformación de los acervos museísticos. Las relaciones culturales entre la península ibérica y el continente americano han sido constantes desde el inicio de la expansión ultramarina hacia la actualidad. Este intercambio, con sentido bidireccional, ha propiciado la circulación de devociones religiosas, técnicas, iconografías, literatura y artistas, configurando un gusto y unas costumbres compartidas. Extremadura, en particular, ha desempeñado un papel relevante en esta dinámica, exportando figuras de culto como la propia Virgen de Guadalupe o San Pedro de Alcántara, además de arquitectos, escultores y pintores. A través de la carrera de Indias se consolidó un activo mercado artístico gestionado en un primer momento desde el puerto de Sevilla para más adelante trasladarse hacia Cádiz, facilitando la llegada de los bienes culturales a los virreinatos y viceversa. Desde el siglo XVII, los envíos pictóricos de artistas como Francisco de Zurbarán y su taller fueron muy frecuentes, ejerciendo una notable influencia en la plástica virreinal. Tras la independencia de los territorios americanos, los vínculos artísticos con España continuaron vigentes en los siglos XIX y XX, adaptándose a los nuevos estilos y tendencias. Para ajustarme al tiempo previsto, voy a ir avanzando un poquito rápido, porque en este contexto que hemos podido ver, resulta de especial interés la presencia de obras de artistas extremeños en museos de países iberoamericanos como México, Argentina, Chile, Brasil, Puerto Rico o Perú, entre otros. Algunos de ellos, que lo pasamos rápido, por aquí, sin duda, evidentemente en el espacio en el que estamos, no es mencionar a Francisco de Zurbarán con estas dos piezas que se encuentran en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina y más adelante también artistas como el frexnense Eugenio Hermoso Martínez o ya artistas del siglo XX como Juan Barjola, que cuenta con obras en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende de Chile. Pero me detengo un pelinín más en uno de los artistas fundamentales que ha dado Extremadura al mundo cultural y es nada más y nada menos que Luis de Morales, conocido como el Divino Morales, uno de los maestros del arte de la pintura más destacados del ámbito peninsular de la segunda mitad del siglo XVI, cuyo apelativo de El Divino Morales va en consonancia con el carácter eminentemente religioso de sus obras.
fue un fecundísimo autor, documentándose la elaboración de una veintena de retablos y más de un centenar de piezas de devoción, generalmente de un tamaño reducido, lo que nos viene a decir que este tipo de obras eran usadas para oratorios privados. Estas obras se caracterizan por representar a figuras como la Virgen, Jesucristo y diversos personajes hagiográficos, las cuales fueron ayudadas también a realizar con su nutrido obrador. De manera muy rápida, es verdad que su estilo es muy particular y reconocible, en el cual se dan citas, tendencias pictóricas como los elementos flamencos, como el gusto por el detalle, la concepción del paisaje o la precisión de la pincelada, con también estéticas italianas, especialmente en el uso de la gama cromática, la aplicación del sfumato o la representación de los propios personajes. También observamos claramente la importancia de esos valores contrarreformistas en sus creaciones, siendo obras muy íntimas, aludiendo a la vida interior, con una atmósfera muy introspectiva y provocando sentimientos al espectador, como la ternura o la compasión. ¿Qué obras nos encontramos de Luis de Morales en la actualidad en museos iberoamericanos? Bueno, pues de manera rápida vamos a pasar con algunas de ellas, obras en las cuales también podemos aludir en la temática de este congreso, ¿no?, como esa inteligencia artificial o digitalización, ya que muchas de ellas se pueden comprobar gracias a esos sistemas de colecciones virtuales que tienen muchos de los museos. Uno de los ejemplos es esta magnífica Virgen enseñando a leer al niño, que se encuentra en el Museo Nacional de San Carlos, en la Ciudad de México. O también nos encontramos con este Cristo en la columna, que se encuentra en el Museo de Arte de Ponce, un museo que se crea en torno a los años 50 en esta isla. Y esta pieza, sin duda, es muy interesante porque fue adquirida en el año 2001 gracias a la colaboración de diferentes agentes en la compraventa de la pieza, ¿no?, entre los que se encontraba incluso hasta la filial de Burger King, ¿no?, de la isla de Puerto Rico, para que veamos que los diferentes modos, ¿no?, de los que se adquieren estas obras de arte. Bueno, en todas estas obras que vamos a ver de Morales en Iberoamérica, vamos a ver claramente estas ideas, estas características que dan la figura del artista extremeño, ¿no?, como esta intimidad, esos fondos negros sobre los que se recortan las figuras. Esas figuras que vemos, claro, es un elemento muy dramático porque es un Cristo pasionario, pero no vemos ese sufrimiento tan latente, ¿no?, pero nos lleva a esa conexión con el espectador, lo cual también nosotros podemos comprobar en esto también Cristo atado a la columna, misma temática que encontramos en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, siendo muy interesante porque esta obra formaba parte de la colección particular de un político de la ciudad de Buenos Aires y cuenta con esa forma casi como de un retablo para poder cerrar la pieza. También se encuentran obras de discípulos, como es este Ecce Homo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, que bueno, vemos diferentes escenas que nos retrotraen, pero no la maestría del propio pintor, ¿no? Y bueno, simplemente de una manera muy rápida hemos podido ver de manera breve esta profundidad y persistencia de los vínculos artísticos entre Extremadura y América, manifestados en la circulación de obras y la presencia de destacados creadores extremeños en los museos iberoamericanos. El análisis de estas creaciones nos permite comprender cómo las obras de estos artistas se adaptan a nuevos contextos y se rignifican en diferentes escenarios históricos. El estudio de los fondos museísticos iberoamericanos y la trayectoria de estos artistas nos invita a reflexionar sobre la formación y la evolución de los acervos iberoamericanos, evidenciando la importancia de Extremadura en la configuración del panorama artístico transatlántico. Este análisis no solo nos permite reconstruir los caminos del arte, sino también representar los diálogos culturales y las dinámicas de intercambio que continúan vigentes en la actualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.